En el día de hoy vengo a enseñaros a cómo instalar, configurar y ejecutar el programa USB Loader GX en una consola de Virtual Wii. No obstante, el proceso va a ser muy similar a el ya realizado en la consola Wii normal y en la Wii Mini. Sin embargo, este proceso trae una diferencia respecto al resto, y es que el acceso directo, el instalador .watt, es distinto. Así pues, cada vídeo tendrá su archivo .watt, su acceso directo y sus maneras de proceder. Con todo ello, quiero deciros también que si aún no sabéis lo que es el USB Loader GX, básicamente es el lanzador de juegos, tanto para los juegos de Nintendo Wii como para los juegos de Nintendo GameCube. Así pues, el primer paso que debéis de realizar será la descarga de los archivos que encontraréis en el comentario fijado. En esta ocasión será un paquete WinRAR llamado USB Loader GX 1281 Virtual Wii. No obstante, la versión 1281, si por lo que sea pasado un tiempo se actualiza, en este mismo comentario fijado también tendréis esa nueva versión. A continuación, una vez hayamos descargado el paquete WinRAR, tendremos que introducir en nuestro ordenador o bien la tarjeta SD que vayamos a utilizar o bien el USB. En mi caso va a ser un USB y en la raíz tendré que meter el contenido del paquete WinRAR. Así pues, ambas carpetas las meteré en la raíz del dispositivo. Finalizada la transferencia, nos faltará lo más importante, y es la inclusión de los juegos. Para la inclusión de los juegos vamos a seguir utilizando el mismo programa que llevo fomentando tanto para la Wii normal como para la Wii Mini. En este caso es el Wii Converter. Este archivo, por supuesto, también estará en el link del comentario fijado. Así pues, abriremos el paquete WinRAR y la carpeta de Wii Converter la introduciremos en el escritorio. Una vez tengamos ya el programa que va a grabarnos, que va a incluirnos los juegos, faltarán los juegos. En este caso voy a utilizar de nuevo el AngryBird.iso. Por supuesto, a mí me está saliendo como un archivo WinRAR porque el .iso lo tengo asociado a esta extensión, a este programa WinRAR, y a vosotros en vuestro ordenador a lo mejor os sale en blanco, os sale un CD o os sale otro programa, ¿de acuerdo? No obstante, tenemos que tener el archivo ISO. Una vez tengamos el juego que queremos incluir en nuestro dispositivo, simplemente abriremos la carpeta del Wii Converter y en este icono azul, vamos a verlo más grande para que lo veáis más grande, vamos a ejecutarlo. Aquí, como siempre, le daremos a OK y ya estaremos dentro del programa. Una vez aquí, simplemente tendremos que ir a la pestaña WBFS, seleccionar el juego, es decir, la ISO que queramos, en mi caso ya sabéis que es el Angry Bird, y donde vamos a guardar el resultado. Para ello tendremos que ir de nuevo a el dispositivo, ya sea la tarjeta SD o el USB que vayamos a utilizar, y dentro de la carpeta WBFS simplemente las seleccionaremos, le daremos a aceptar y ya con todo le daremos a convertir. No obstante, he de deciros que cuanto más pese el juego, más tiempo tardará el proceso de conversión. Una vez finalizado el proceso de conversión, el programa mismo nos informará de ello. Le daremos a aceptar y si ahora mismo acudimos a nuestro dispositivo, vamos a la carpeta WBFS, veremos cómo se ha incluido nuestro archivo .iso. Ahora bien, en archivo .wbfs, ya con el juego y el resto de archivos podremos acudir a nuestra consola. Una vez en la consola y habiendo introducido los archivos o bien dentro del USB o bien dentro de la tarjeta SD, tendremos que acudir al Homebrew Channel. Aquí le daremos a comenzar y dentro del Homebrew Channel aparecerán todos y cada uno de los homebrews que tengáis dentro de la carpeta apps. En esta ocasión os he metido dos programas, el USB Loader GX y el Jamma. Así pues, primeramente vamos a ejecutar el Jamma.
Una vez dentro del Jamma, elegiremos la unidad, en este caso el USB, y le daremos al botón A. Bajaremos a la carpeta de los WAD y seleccionaremos el WAD de USB Loader GX VGUI. Le daremos de nuevo a la A, de nuevo a la A para instalarlo, y ahí estará instalando el acceso directo desde el menú de Home. Finalizado, simplemente le daremos al botón del Home, otra vez al botón del Home, y con ello nos regresará al Homebrew Launcher. Aquí, si ahora mismo salimos al menú del sistema, tendremos que comprobar que el acceso directo al USB Loader GX se ha generado dentro del Home. Como podéis comprobar, ya tenemos el acceso directo. Así pues, vamos a ejecutarlo. Ahí estará cargando y ya estaremos dentro del programa. No obstante, lo primero que os voy a enseñar es que si acudimos a las configuraciones, todas ellas estarán en español. Esto no es debido a ningún for, a que no sea una versión modificada del programa, no. Esto es debido a que dentro de la carpeta del USB Loader GX existe una llamada lenguajes, en el cual está ya por defecto el español. Así pues, le daremos atrás y aquí tendremos el Angry Birds. Sin embargo, no tiene carátula. ¿Cómo podemos poner una carátula? Pues simplemente le daremos al botón 1 de nuestro mando. Ahí veremos cómo están todas las casillas marcadas. Le daremos a aceptar y ahí tendrá que iniciar la red para poder instalar las carátulas. Finalizadas las descargas, directamente el programa nos informa de ello y al refrescar ya tendremos las carátulas de cada uno de nuestros juegos. Así pues, vamos a ejecutar el programa de Angry Birds, pero antes vamos a ir a su configuración. Aquí iremos a carga de juegos y buscaremos el iOS. iOS de juego por defecto. Aquí en lugar de por defecto vamos a buscar Custom, ¿de acuerdo? Y en iOS Custom de juego, que es la opción que acaba de salir, vamos a poner 249. Le daremos a aceptar y guardaremos. ¿Por qué ponemos esto del iOS 249? Pues básicamente porque en este iOS 249 es donde tenemos instalado el FiOS 57. No obstante, algunos juegos a lo mejor no van a cargar con el FiOS 57, sino con el 56. Así pues, tendremos que posicionar esto en lugar de 249 en 248 o en 250. Son las tres opciones para que carguen los juegos. De acuerdo, chicos, una vez tengamos ya el iOS en 249, 248 o 250, le daremos atrás, una vez hayamos guardado, y ahora sí, al dar a comenzar, el juego deberá cargar sin ningún tipo de problema. Ya como podéis comprobar, nos está diciendo el consejo de la correa y demás. Y aquí tendremos el Angry Birds de Star Wars. Y con esto, chicos, ya os habré enseñado a cómo utilizar el programa de USB Loader GX en una consola de Nintendo Virtual Wii. No obstante, también os he enseñado a cómo tener el acceso directo y a cómo instalarle las carátulas. No obstante, si alguno de los juegos no os carga, recordad que hay que cambiar el FiOS de base, ya sea por el 249 o el 250, dependiendo de dónde hayáis colocado el iOS base 57 o 56. No obstante, si todavía no os cargan ni los juegos ni los programas, es porque os faltarán los FiOS actualizados.
Así pues, os invito también a que miréis ese vídeo. Y por mi parte nada más, chicos, ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo Quelonio siempre podéis dejármelo en los comentarios y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la WIDE a vuestra disposición.